Recuerda que al final del video tendrás preguntas de repaso con y sin respuestas. ¿Qué es ética y moral? En contexto filosófico, la ética y la moral tienen diferentes significados. La ética está relacionada con el estudio fundamentado de los valores morales que guían el comportamiento humano en la sociedad, mientras que la moral son las costumbres, normas, tabúes y convenios establecidos por cada sociedad. La relación entre ética y moral estriba en que ambas son responsables de la construcción de la base que guiará la conducta humana, determinando su carácter, su altruismo y sus virtudes, y de enseñar la mejor manera de actuar y comportarse en una sociedad. Aunque ambas palabras suelen relacionarse, remiten a conceptos diferentes. Ética. La palabra ética viene del griego ethos, que significa forma de ser. Moral. La palabra moral deriva de la palabra latina moralis, que significa relativo a las costumbres. Por lo tanto, la moral se define como expresiones del comportamiento basadas en los valores y tradiciones de una sociedad. En otras palabras, la moral es el conjunto de reglas que se aplican en la vida cotidiana y todos los ciudadanos las utilizan continuamente. Estas normas guían a cada individuo orientando sus acciones y sus juicios sobre lo que es correcto e incorrecto, es decir, bueno o malo, dentro de una escala de valores compartida por el grupo social. Por ejemplo, hasta el siglo XIX, la moral dictaba que el divorcio era inmoral. Una mujer no podía divorciarse si su marido le era infiel, pues la costumbre dictaba que la institución matrimonial y la familia. Diferencia entre ética y moral. Las palabras ética y moral pueden parecer lo mismo, pero no lo son. Existen matices que indican que la ética y la moral son dos términos que complementan, pero cuyo significado es bien diferente. La diferencia entre ética y moral es que la moral es la serie de valores, principios y normas que rigen nuestro comportamiento, mientras que la ética es el estudio abstracto y teórico de estos comportamientos. Pasos a seguir. En términos generales, la diferencia entre ética y moral debe buscarse en que la primera es un estudio filosófico y científico, mientras la moral es puramente práctica. Es decir, la ética habla desde la razón y la reflexión filosófica, pero la moral se refiere a los actos que realizamos día a día durante nuestra vida. Comenzamos a analizar qué es la moral para entender su diferencia inicial con la ética. Se trata de una serie de principios, valores o normas que son los que rigen nuestro comportamiento. La moral es la que determina nuestras actuaciones y la que nos marca los límites que no queremos pasar. Actualmente, a la moral también se le conoce como tener principios y se refiere a precisamente ese cuadro de normas propias que seguimos en nuestro día a día para actuar tal y como nosotros creemos que es correcto. A nivel sociológico, la moral también puede determinar la cultura y forma de vivir de una sociedad o un colectivo de personas. Algunas normas o principios se transmiten entre diferentes generaciones de un mismo grupo de personas que establecen así unos principios morales sobre los que creará su sociedad. Ahora nos centraremos en el significado de ética. Se trata de reflexionar sobre los principios que formarán luego nuestra moral y por tanto es la parte filosófica que determinará el comportamiento al que tendremos que someternos para vivir en sociedad de forma pacífica. Es decir, es el pensamiento previo, la parte reflexiva que conforma nuestros actos. Por ejemplo, los vegetarianos son un tipo de persona que defiende que por sus principios, por su propia ética, no van a comer carne, moral. Esos principios han surgido de una reflexión previa sobre la situación, quedando resultante la conclusión final, no comer carne. Así pues, tal y como hemos visto, la diferencia entre ética y moral se encuentra en que la primera es la reflexión sobre un hecho concreto de la vida y que ésta marcará la práctica moral posterior. De las conclusiones de la reflexión se extraerá el comportamiento moral que marcará tu vida. También cabe apuntar que la ética tiene una base totalmente personal e individual, pues de la reflexión de una persona se extraen algunas conclusiones que pueden llevar a nivel personal, como por ejemplo anterior de no comer carne, pero también pueden llevar a unas normas sociales que involucren a un número mayor de personas, como por ejemplo no comer cerdo, algo que cumplen todos los musulmanes.
La pregunta sobre qué es la ética y qué es la moral ha preocupado a muchos pensadores y filósofos. Estos han reflexionado sobre el asunto y han extraído sus propias definiciones y conclusiones, y una de las que ha hecho más fortuna es la de Fernando Savater. Según Fernando Savater, la ética es el estudio filosófico y científico de la moral y es teórica, mientras que la moral es práctica. Es decir, que la diferencia entre la ética y la moral es que la moral es algo práctico, la forma en la que actuamos, mientras que la ética es teórica, el estudio de esa moral y del modo de comportarse. Diferencias entre ética y moral según Fernando Savater. Una vez estudiadas las diferencias generales entre ética y moral, también debemos hablar de las diferencias que propone el filósofo español Fernando Savater, 1947, en su libro Ética para Amador, 1991. En esta obra y a través de 9 capítulos, el filósofo nos explica claramente qué es y ha sido la ética, moral y la filosofía a lo largo de la historia. De esta forma, Savater nos apunta las siguientes diferencias entre ética y moral. La moral es más individual y la ética más universal. La ética analiza y compara los valores morales a nivel general, por ejemplo, entre sociedades o personas diferentes, por tanto, la ética es universal. La moral es más práctica que la ética. La ética es una reflexión sobre los principios. La moral es más subjetiva y la ética es más objetiva. La ética puede estudiar de forma objetiva el código moral de una sociedad pasada, y la moral obedece más a la conducta, o lo que consideramos moral o inmoral en un momento concreto. No obstante, tenemos que tener presente que la ética a veces también puede caer en la subjetividad cuando analizamos desde nuestro prisma. La moral aplica, responde y la ética reflexiona, pregunta. La ética se pregunta y cuestiona sobre algo que puede ser bueno o malo y la moral explica o establece lo que es bueno y malo. Es una forma de proceder. La moral es una conducta y la ética es una reflexión. La moral es una conducta en tanto que define costumbres o tabúes, es decir, establece una conducta buena y mala relacionada con una acción. Por su parte, la ética estudia. La moral es normativa y la ética es descriptiva. La ética describe y analiza una serie de valores y la moral está directamente vinculada al conjunto de normas de comportamiento. La moral se erige como una construcción social que forma parte de una comunidad y la ética es una reflexión individual de una persona que emite una opinión. La moral pretende ser absoluta y la ética relativa. Mientras que la ética se basa en los valores relativos que pueden cambiar con el tiempo y que obedecen a un pensamiento ideológico, la moral pretende crear valores morales que sean imperecederos, absolutos y universales en un momento y lugar concreto. Para comprender mejor la diferencia entre ética y moral, presentamos el siguiente cuadro comparativo. Concepto. Ética. Teoriza sobre los principios y valores que deben regir la conducta humana. Moral. Se refiere a las prácticas y costumbres establecidas según una escala de valores. Carácter. Es una disciplina normativa. Y moral es parte de la tradición de una sociedad. Fundamento. La ética se fundamenta en la reflexión individual. La moral se basa en la costumbre social. El método. La ética, reflexión. En la moral, imposición. Alcanza en el tiempo. Ética. Pretende construir valores absolutos. Moral. Sus valores son relativos a la sociedad que los comparte. ¿Qué relación existe entre la moral y la ética? Tanto la moral como la ética tienen entre sí una estrecha relación, y es que ambas a lo largo de la historia de la filosofía han sido clave en la construcción de base que crea la conducta del hombre y de una sociedad determinada, como por ejemplo virtudes o vicios y formas de comportamiento. Asimismo, moral y ética se relacionan en el hecho de que la ética analiza y reflexiona sobre la moral o los valores morales de una comunidad, criticando o defendiendo esos valores. Por tanto, la ética estudia la moral. Introducción. Normas, ética, moral y moralidad. Las normas y la ética están entrelazadas ya que son un conjunto de reglas que se canalizan en favor de la convivencia, en tanto moral y moralidad son valores, costumbre, creencias y normas, concernientes a un sistema de decisiones buenas o malas de nuestro comportamiento directamente asociadas a nuestra conciencia. Desde estas distinciones, la ética se refiere a la disciplina filosófica que constituye una reflexión sobre los problemas morales. Moral es el conjunto de principios, normas y valores que cada generación transmite a la siguiente, en la confianza de que se trata de un buen legado de orientaciones sobre el modo de comportarse para llevar una vida buena y justa.
Ética. La ética o filosofía moral es la rama de la filosofía que estudia la conducta humana, lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, la moral, el buen vivir, la virtud, la felicidad y el deber. La ética contemporánea se suele dividir en 3 ramas o niveles: la metaética, que estudia el origen, naturaleza y significado de los conceptos éticos; la ética normativa, busca normas o estándares para regular la conducta humana; y la ética aplicada, examina controversias éticas específicas, como por ejemplo decir la verdad. Moral es un conjunto de normas, creencias, costumbres y valores de un individuo o de una sociedad establecidas de forma popular o religiosa, encaminadas a la regulación de actos y comportamientos de los miembros de una sociedad determinada. Ejemplo, una persona al ir por la calle ve cómo se le cae la billetera a otra persona. En este caso, la persona que ve que se le cayó está obligada a decírselo o, en su caso, a darle la cartera a aquel al que se le cayó. Normas sirven para regular las acciones de los seres humanos, ya que son reglas que están dirigidas a lo correcto e incorrecto con el comportamiento humano, haciendo referencia a la conducta adquirida como persona. Favorece la convivencia interpersonal. Ejemplo, en una institución hospitalaria, un médico se niega a practicar un aborto porque esto infringe las normas éticas de la institución de preservar la vida de los pacientes. Moralidad: sistema de comportamiento concerniente a estándares de buen o mal comportamiento directamente asociados a nuestra conciencia. Ejemplo, cuando un bebé sale a la calle desnudo no es visto como malo ni criticado por la sociedad, ya que el bebé no tiene conciencia de que este acto es malo ante la sociedad. Pero no es lo mismo cuando un adulto sale desnudo a la calle, ya que este acto es denigrante y mal visto por la sociedad, ya que atenta contra los valores y principios.